Muy bien, hola de nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por haber encontrado tiempo para asistir, porque no es fácil para ninguno de los asistentes y las asistentes es fácil encontrar tiempo, porque todos ustedes están o bien en el liderazgo de su congregación o son responsables de cuidar muchos proyectos diferentes. Y hay muchos temas diferentes a los que tienen que dar seguimiento. Y sabemos que todos y todas están encargados de la animación de parte de su congregación. Así que muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí esta mañana o esta tarde o esta noche, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Yo me llamo Teresa Blumenstein, soy la coordinadora de JCOR, que es la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia. Estoy en la sede de Nueva York, que es donde tenemos la oficina principal, y estamos justo enfrente de la sede central de las Naciones Unidas. Y estoy encantada de darles la bienvenida hoy. Esto es una oportunidad en la que esperamos poder compartir con ustedes las oportunidades que nos ofrece las Naciones Unidas y su oficina de Nueva York para luchar por los derechos humanos y la justicia y la paz, y también lo que pueden hacer a través de JCOR en las diferentes partes del mundo donde ustedes se encuentran. Entonces, también vamos a tener un momento para que Katie, que es la co-coordinadora conmigo, se presente. Hola, yo me llamo Katie Carrison, estoy trabajando en la oficina de JCOR en Nueva York junto con Teresa enfrente de la sede de las Naciones Unidas. Soy la coordinadora, la subcoordinadora, y soy un poco el punto de contacto para todos ustedes y por eso espero llegarles a conocer mejor con el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Katie. Y para empezar este tiempo, siempre hacemos una oración breve. Y entonces, si les parece, comenzamos. Les invito en este momento a que cierren los ojos o que agachen la cabeza o la forma que les ayude más a entrar en un modo de reflexión y de entrar en su interior para iniciar este momento de oración comunitaria. El liderazgo es difícil de definir. Señor, que seamos nosotros y nosotras quienes lo definamos con justicia. El liderazgo es como un poco de agua. Señor, permítenos ser quienes la compartamos con las personas sedientas. El liderazgo no consiste en observar y corregir. Señor, que recordemos que se trata de escuchar y conectar. El liderazgo no consiste en decirle a la gente lo que tiene que hacer. Señor, que podamos averiguar lo que la gente quiere. El liderazgo no tiene que ver con el amor al poder. Señor, ayúdanos a que se trate más del poder del amor. Caminemos por la senda que abrió Cristo y hagamos que la sigan quienes lo deseen. Que nuestra mayor pasión sea la compasión, nuestra mayor fortaleza el amor, nuestra mayor victoria la recompensa de la paz. Que no dejemos nunca de ser seguidores o seguidoras en nuestro liderazgo y que nuestro amor no falle nunca. Amén.
Muy bien, pues vamos a pasar ahora a presentarnos. Hoy vamos a poder hablar no solo de presentar JCOR y el trabajo que hacemos y cómo esperamos ayudarles a que se impliquen más, sino que también vamos a tener la oportunidad de hablar del apostolado de la defensa de derechos en las Naciones Unidas y a todos los niveles, en todos los diálogos sociales y políticos que existen. Y esperamos que de esta forma puedan tener una idea mejor del trabajo que hacemos y qué oportunidades les ofrece. Entonces, vamos a comenzar mencionando algunos puntos que puede que algunos de ustedes ya conozcan, pero que nos parecen importantes para comenzar. JCOR es una coalición de 23 organizaciones que representan a hermanas, hermanos y sacerdotes de la Iglesia Católica que están acreditadas ante las Naciones Unidas, que tienen todas representación en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y que todas comparten un compromiso, el compromiso de mejorar el bienestar de las personas que viven en pobreza, así como de mejorar nuestra casa común, el medio ambiente natural. Y tenemos una presencia bastante importante en el mundo. Estamos presentes en más de 100 países. Para que tengan un poco una idea de quiénes son miembros de JCOR, de las personas que están, por ejemplo, aquí en la reunión, es posible que descubran su propia congregación dentro de la membresía de JCOR. Muchos de ustedes puede que no vean su congregación, pero que sean parte de uno de los grupos de diferentes congregaciones que forman parte también de JCOR, como por ejemplo Unánima o Vivat Internacional o la Conferencia de Liderazgo Dominico. Y entonces están en esta lista ustedes. Y la idea que nos une, la misión conjunta que tenemos, lo que reúne todas estas congregaciones, es nuestro deseo de facilitar la colaboración entre miembros y asociados de las congregaciones de la Iglesia Católica que trabajan en la base y también en las Naciones Unidas para hacer dos cosas. La primera es reforzarnos mutuamente y realizar esfuerzos conjuntos eh, para defender y promover la justicia y la paz social, económica y ambiental en foros internacionales, regionales y nacionales. Es decir, que nos apoyamos mutuamente y también hacemos acciones conjuntas. Y hay otro aspecto que quiero aclarar antes de que arranquemos, porque vamos a hablar mucho de defensa de derechos o de incidencia política y creo que deberíamos explicar primero a qué nos referimos con esto. Y voy a dar una definición muy sencilla y muy amplia que explica un poco qué queremos decir cuando hablamos de defensa de derechos o de incidencia política. En sentido general, cuando hablamos de incidencia política, estamos hablando de cualquier combinación de acciones públicas y o privadas que busquen promover algún avance hacia la justicia en los sistemas y estructuras de nuestra sociedad, sean sociales, económicos o ambientales. Y todo esto se puede considerar bajo el paraguas de la incidencia política o la defensa de derechos. Por ejemplo, hablar con una comunidad o con sus líderes políticos, darles información,
También puede ser hacer campañas para escribir cartas o redactar declaraciones. También puede ser participar o organizar mítines o manifestaciones para abordar alguna injusticia flagrante y pública. Hay ejemplos más específicos, más concretos, que los iré mencionando más adelante, pero solamente quería darles una idea general de qué queremos decir cuando hablamos de incidencia política. Entonces, JCOR se fundó oficialmente en 2017 y había una serie de razones por las que se creó este grupo, que ahora son 23 congregaciones. Al inicio éramos 17 que decidieron reunirse como coalición. Y la primera razón serían los signos de los tiempos. Es un término que ustedes todos y todas conocen. Queremos ser el pino nuevo en odres nuevos, leer los signos de los tiempos. Y uno de estos signos de los tiempos es que hay una tendencia por la que estamos viviendo en la mayoría de las congregaciones, que estamos disminuyendo en número. Y al haber menos vocaciones a la vida religiosa, esto nos requiere adoptar enfoques más creativos de cara a nuestros apostolados, que puedan a la vez mantener la sabiduría única de nuestros carismas como congregaciones únicas, pero que a la vez permitan reforzarnos mutuamente con un mayor número de personas que siguen una vida religiosa y que tienen una misión común. Y otro aspecto que se deriva de la reducción de las vocaciones a la vida religiosa es que nos requiere enfrentarnos al tema de la justicia que, que está detrás del tema de la sostenibilidad. Es decir, cómo vamos a conseguir que se preserve la dignidad de las personas a cuyo servicio nos encontramos el día que nosotros y nosotras ya no podamos estar presentes en nuestro apostolado. ¿Qué sistema o qué estructura va a existir para que se cumplan sus derechos, para que se respeten sus derechos cuando nosotros y nosotras ya no estemos? Y eso ha requerido un cambio en nuestro enfoque y en nuestra manera de pensar y en nuestros esfuerzos por intentar que los cambios que producen nuestros apostolados sean sistémicos. Otro signo de los tiempos que hemos detectado y que nos llevó a crear JCOR fue que los espacios políticos, sean a nivel internacional o a nivel regional o nacional o local, están tendiendo a cerrarse y a ser menos receptivos a la participación de las voces de la sociedad civil. Es, salvo tal vez a los funcionarios de los gobiernos, pero todas aquellas personas que no son líderes o que no participan en las estructuras políticas cada vez tienen menos voz. Estos espacios políticos están cerrados, se están cerrando a aquellas personas y grupos que están marginados, cada vez más marginados. Y en estos espacios cada vez más restrictivos, necesitamos tener una voz más organizada y más estructurada para que se nos pueda escuchar y para que podamos proteger nuestra participación en los espacios donde todavía se permite. Otro signo de los tiempos muy importante de todos estos años ha sido la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para todas aquellas personas de ustedes que tal vez no conozcan esta terminología, lo de Objetivos de Desarrollo Sostenible es un plan de 17 puntos que adoptaron todos los Estados miembros, todos los países de las Naciones Unidas, como agenda de 15 años para aliviar el sufrimiento humano y ambiental. Y estos objetivos son
muy amplios y muy diferentes que se pretendía abordar a nivel internacional, desde la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el agua, la energía, el acceso al trabajo decente, tomar acciones para reducir la desigualdad, tomar acciones climáticas y asegurarnos de que hay una buena gobernanza también. Entonces, cuando se aprobó esta agenda, nos llevó a una reflexión en nuestros propios apostolados eh, sobre cómo en realidad nuestras congregaciones llevan siglos haciendo ya este trabajo y contribuyendo de muchas maneras diferentes a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y nos dimos cuenta de que esta agenda también podía ser eh, un impulso porque tiene una redacción muy interesante, es una agenda colorida y nos podía ayudar, nos podía servir como apoyo para seguir desarrollando nuestros apostolados al lado de las personas menos favorecidas. Y pensábamos que apoyar estos objetivos de desarrollo sostenible podía ayudarnos a proseguir con nuestros trabajos con las personas menos favorecidas y también a fortalecer nuestras relaciones con los estados. Después de estos talleres iniciales, hemos estado organizando también una red regional. Estas redes regionales apoyan la colaboración continua con el objetivo de diseñar y poner en marcha iniciativas de incidencia política para responder al cambio o a las necesidades de cambio sistémico de cada región. También se les ofrece apoyo y formación adicional organizada localmente para el coordinador o coordinadora regional, que es parte del equipo de JCOR. También hay iniciativas de incidencia política a nivel regional o a nivel local y que se ven multiplicadas o apoyadas por la participación de todo el equipo de JCOR, tanto a nivel regional como desde las Naciones Unidas.
Y participamos también en, bueno, la participación en JCOR está abierta a todas las congregaciones, a todo religioso y religiosa de cualquier congregación o diócesis y a sus asociados en la misión. Y estas son las redes que hemos organizado hasta ahora. En un vistazo tienen la presencia de nuestras redes, las que hemos podido organizar hasta la fecha. Y aquí tenemos, bueno, que me gustaría mostrarles algunas imágenes rápidamente de todos estos talleres y del trabajo en las redes para que tengan una idea más o menos de la riqueza de la vida de los y las religiosas y de sus asociados en la misión y de todo el trabajo que ya estamos realizando. Y quizás a medida que vamos avanzando por las imágenes, puede que se vean a ustedes mismos o que reconozcan a algún miembro de su propia congregación. Y con esto me gustaría hacer una pausa, un momento, antes de pasar a ningún otro tema, porque ya hemos hecho una presentación de la coalición y me gustaría preguntar si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o si quiere que le aclaremos algo. Si tienen una pregunta, pueden usar el botón de levantar la mano digital que está en el botón de reacciones, o si no encuentran ese botón, pueden levantar la mano físicamente, sin más, y hacerme una señal y yo intentaré ver a todo el mundo para ver si alguien ha levantado la mano. Muy bien. Veo que no hay preguntas. Bueno, asumo que entonces los representantes de su congregación ante la ONU ya les han mantenido muy bien informados y que todo esto no es nuevo para ustedes. Pero bueno, si en algún momento ven que hay alguna información nueva o que tienen alguna pregunta, pueden interrumpir sin problemas. Vamos a continuar. El siguiente tema del que quiero hablar con ustedes hoy es el papel de los y las líderes religiosas en el sistema de las Naciones Unidas o en espacios políticos de una forma más amplia. ¿Cómo abordamos esa participación desde el JCOR y por qué pensamos que las congregaciones religiosas deben o por qué estamos presentes en el sistema de las Naciones Unidas? Porque Y les vamos a presentar también algunos ejemplos claros y prácticos de cómo las congregaciones trabajamos dentro del sistema de las Naciones Unidas. En primer lugar, vamos a hablar del por qué. Estoy segura de que no tengo que darles una amplia explicación de por qué participamos, pero bueno, solamente se lo quería recordar. Estos son uno de los principios básicos
de la doctrina social de la Iglesia por las que participamos en las Naciones Unidas. Todo esto se ha publicado ampliamente en los últimos siglos prácticamente y hay muchísima literatura sobre el tema, sobre la justicia social, sobre la teología de la liberación. Hay muchos escritos hermosísimos de muchísimos miembros de comunidades religiosas, de comunidades laicas, que han elaborado comentarios y principios básicos derivados de la doctrina social de la Iglesia Católica, que incluyen conceptos como los derechos de los y las trabajadoras, los derechos y las responsabilidades que tenemos todos los seres humanos en nuestras relaciones mutuas, que estamos llamados y llamadas a ocuparnos especialmente de las personas pobres, sean personas pobres económicamente o de cualquier otro tipo de pobreza. También estamos llamados y llamadas a cuidar de la creación. Sabemos que en los últimos años ha habido un gran impulso en este aspecto dentro de la Iglesia. También estamos llamados a la familia, a la comunidad y a la participación, a encontrar formas de implicarnos entre nosotros y en la sociedad en general. Y, por supuesto, todo esto se basa en entender y respetar y proteger la dignidad del ser humano. Y estamos llamados y llamadas a la solidaridad, a entender que el sufrimiento de una sola persona es el sufrimiento de todos los demás. Y que el bienestar de una sola persona contribuye al bienestar de todo el mundo. Esta es nuestra base y es el pilar central de las diferentes formas en las que entendemos nuestra misión y nuestros carismas individuales. Entonces, en las próximas diapositivas, les invito a que mantengan la perspectiva abierta, a que busquen cómo resuenan estos principios que son nuestros y que son de nuestras propias congregaciones, de nuestras propias instituciones, y vean cómo aparecen o cómo se reflejan en algunos de los documentos fundacionales y en los marcos básicos de las Naciones Unidas, del sistema de las Naciones Unidas. Si vemos el sistema de las Naciones Unidas, la base del sistema de las Naciones Unidas es la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Y solamente he subrayado algunos de los puntos que aparecen en la carta y que pueden ser interesantes para ustedes y que pueden darnos una base inicial. La carta empieza: nosotros los pueblos, he subrayado los pueblos porque la Carta de las Naciones Unidas no dice nosotros las naciones o nosotros los gobiernos o nosotros las grandes empresas y las corporaciones, sino dice nosotros los pueblos. Luego es una institución que nos pertenece, que pertenece a los pueblos. Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, a crear condiciones bajo las que se pueda mantener la justicia, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida, a a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, a asegurar que no se usará la fuerza armada y a emplear un mecanismo que promueva el progreso económico y social de todos los pueblos.
Cuando leemos esos textos, tenemos la sensación de que hay muchas ideas espirituales detrás. Y si miramos más allá de esta carta fundacional, vemos todo el marco de los derechos humanos, que son los escalones que se apoyan sobre esa base y que crean el marco de todo el trabajo que se realiza en las Naciones Unidas. Son los principios compartidos que justifican todos los proyectos, todas las declaraciones, eh, todos los acuerdos que aparecen en cualquier conversación que se mantiene en las Naciones Unidas. Y todos estos esfuerzos tienen que estar conectados de alguna forma con este marco. Y lo vemos aquí. Las Naciones Unidas buscan establecer un consenso internacional que busque una rendición de cuentas y que implante ideas compartidas como la Declaración de los Derechos Humanos, como la igualdad de derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. Y el marco básico va más allá incluso y habla también de los derechos de ciertas categorías de personas que hasta ahora no han disfrutado de esos derechos. Por ejemplo, hay una protección especial explícita eh, a los derechos de los y las trabajadoras migrantes y sus familias, los derechos de la infancia. Y también en este marco hay acuerdos sobre cómo podemos acabar con algunos de los grandes males de nuestra sociedad, como eliminar la discriminación de la mujer, de la tortura y la discriminación racial. Otra forma de abordar estos aspectos diferentes del marco de los derechos humanos es darnos cuenta de que en realidad son los principios de la doctrina social de la Iglesia traducidos a un lenguaje más secular. Pero vemos que independientemente de qué tradición vengan ustedes, encaja en este esquema. Y vamos a darle una vuelta más y vamos a ver cuál es esta hoja de ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando vemos esta hoja de ruta, vemos cómo podría ser el mundo, cómo sería el mundo si se consiguieran todos estos objetivos. Y cuando los juntamos, cuando vemos todos estos objetivos en su conjunto, vemos que es una hoja de ruta secular hacia el reino de Dios. Porque ¿quién de nosotros y nosotras no querría que nuestro apostolado no creara un mundo que pusiera fin a la pobreza, que tuviera que proveyera de una buena educación, de igualdad de género, un trabajo decente, que ayudara al medio ambiente, que creara estructuras de gobernanza justas? Este es el reino de Dios. Y también vemos diferentes eh, personas de nuestras comunidades que que han contribuido en su manera y con otro lenguaje a la creación del reino de Dios y que han ido compartiendo sus opiniones. Por ejemplo, tenemos aquí un antiguo secretario general, subsecretario general de las Naciones Unidas, que explicaba cómo nosotros en el futuro vamos a tener que trabajar aún más con la migración y con las personas refugiadas, cómo vamos a abordar las causas raíz y las consecuencias de esta migración. Y mirando atrás a su época, cuando él trabajaba de subsecretario general, dijo que creía que que la forma de abordar esto era subrayar la tradición espiritual
que llevamos, darnos cuenta de que la espiritualidad es necesaria en lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Otra cita muy iluminadora es del doctor Asa Karam, que es un antiguo asesor del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y que decía: las Naciones Unidas y sus agencias trabajan con un amplio espectro de temas que afectan a las comunidades mundiales, incluidos los derechos humanos, la población, la alimentación, la agricultura, la salud, el comercio y la infancia. Y en cada uno de estos temas la religión juega un importante papel complementario, moral, social, económico y político en las comunidades privadas que se encargan de proporcionar eh, dice: toda tradición religiosa tiene líderes y redes que proporcionan alimentos, atención sanitaria y educación y mediación en conflictos. Las redes religiosas de servicios sociales preceden a la ONU y las entidades gubernamentales y llegan a más personas y están más arraigadas que cualquier otra organización. Y esto nos indica que desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas son muy conscientes de cómo la Iglesia y las congregaciones han contribuido. Y por último, tenemos también las palabras de un secretario general de las Naciones Unidas, que es el cargo más alto, y que decía lo siguiente: se suele pasar por alto y menospreciar la dimensión espiritual del trabajo de las Naciones Unidas. Sin embargo, los principios básicos de la Carta, la paz, la justicia, la igualdad, la dignidad y el valor de las personas, se hacen eco de las enseñanzas de las tradiciones religiosas del mundo y nos llaman a todos y a todas a reducir el sufrimiento humano. Como la encíclica Laudato Si reflexionaba en 2021, nuestra casa común se encuentra rota. Es una prueba política de proporciones épicas, pero en el fondo, en definitiva, es una prueba moral. En esta última línea está haciendo una conexión muy clara entre nuestros retos políticos y que en el fondo son pruebas morales. Es decir, que nuestros líderes que trabajan más en el aspecto moral están trabajando a la vez en el aspecto político. Y por el otro lado de esta ecuación, vamos a escuchar la voz de nuestro líder espiritual, del Papa Francisco, que también habla de esta imbricación entre los espacios políticos y nuestros esfuerzos espirituales. En Evangelii Gaudium vemos esta cita. Dice: la política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Por favor, sed valientes y no tengáis miedo de dejaros interrogar en los proyectos políticos y económicos por un significado más amplio de la vida, porque esto os ayuda a servir verdaderamente al bien común y os dará fuerza para multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo. Es decir, que tenemos espacio para lo espiritual en la conversación política y tenemos espacio para lo político en la conversación espiritual. El Papa Benedicto dice: la Iglesia no puede ni debe ser ni debe sustituir al Estado, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia a la Iglesia, esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien. Así que hemos escuchado opiniones a favor de la imbricación entre lo espiritual y lo político, la participación de nuestras congregaciones religiosas en el sistema de las Naciones Unidas. Necesitamos estas dos patas para conseguir
luchar por la justicia en el mundo, tal y como está descrito tanto en la doctrina social de la Iglesia como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y antes de continuar, de pasar del por qué nos implicamos en el trabajo de las Naciones Unidas a cómo lo hacemos, me gustaría parar de nuevo y preguntar si hay alguna pregunta por parte de alguno de ustedes, si alguien necesita que le aclaren algo. Antonio, sí. Hola a todo el mundo. No es una pregunta en realidad, es algo que estoy encontrando a medida que me muevo y quería compartirlo para ver si ustedes comparten esta reflexión conmigo o no. He encontrado que algunos de los miembros de nuestra congregación y de nuestro laicado tienen una cierta reacción en contra de todo lo que tiene que ver con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, bueno, se ve en cierto modo como algo que está muy vinculado a Estados Unidos y a todas las políticas de los Estados Unidos. Por supuesto, ya sabemos que no es cierto y que es un foro independiente, pero es una sensación que creo que se encuentra por ahí y que encontramos en muchos de nuestros miembros. Y en muchas ocasiones no es fácil hablar de las Naciones Unidas y de nuestro compromiso en las Naciones Unidas. Por eso agradezco que haya explicado usted el por qué. No sé, yo tengo la sensación de que necesitamos, cuando presentamos nuestro trabajo, necesitamos presentarlo de forma que las personas que no están convencidas puedan ver que puede ser un beneficio, especialmente porque en este momento, bueno, no sé si debería meterme en política en este momento, pero Trump ahora está creando muchísimo movimiento, muchísimas reacciones en contra, a favor, etcétera, y esto muchas veces también afecta especialmente a aquellos y aquellas que estamos trabajando en las Naciones Unidas y cómo nos presentamos dentro de nuestra congregación. Por ejemplo, los claretianos que están trabajando en las Naciones Unidas, los otros claretianos nos dicen, ¿pero qué estáis haciendo allí? ¿Estáis apoyando a Trump o qué estáis haciendo? No sé, es algo que yo he visto y me parece que sería interesante que fuéramos conscientes de esta sensación que existe en nuestras congregaciones. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Sí, estoy segura de que todo el mundo que está en esta sala ha tenido esta experiencia en algún momento. Así que muchas gracias por recordarlo hoy. Es un punto muy importante. Es importante que, que muchas veces las mejores intenciones que tiene el sistema de las Naciones Unidas se olvidan y es importante que las recordemos. Y que, bueno, también es importante que recordemos que como cualquier institución humana no es perfecta y no siempre consigue estas buenísimas intenciones que tiene. Eh, pero que el mero intento, el mero hecho de intentarlo merece la pena. Y por supuesto que tiene errores, pues porque está formado por seres humanos, está formado por gobiernos, por países que pueden influir en las decisiones que se toman, y eso no es perfecto. Por supuesto que existen estos errores, pero es importante que todas las veces que podamos recordemos cuáles son nuestros objetivos en el sistema de las Naciones Unidas y a la vez reconozcamos nuestros errores, por supuesto. Y desde el amor y la aceptación a los seres humanos esperamos poder hacernos oír como miembros de este organismo que intenta que las instituciones
que participan en él sean mejores y lleguen a conseguir sus ideales, esos ideales tan maravillosos que están puestos por escrito. Al mismo tiempo, otra táctica u otra estrategia que creo que puede ser muy importante en términos de cómo explicar el por qué estamos asociados o participamos en esta institución es que hay muchas personas que tienen una relación muy negativa con las Naciones Unidas por razones diferentes y yo normalmente intento presentarles a estas personas cada vez más elementos o componentes del sistema de las Naciones Unidas que van más allá del Consejo de las Naciones Unidas, porque este consejo es la parte que todo el mundo conoce, el 80% de la cobertura en los medios de comunicación está dedicado al consejo. Y ahí vemos los desequilibrios políticos del sistema de las Naciones Unidas, pero es una parte pequeña de los muchos trabajos que se hacen en las Naciones Unidas y de todos los temas que aborda la Carta de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenido. Y creo que tenemos que concienciar cada vez más sobre todo el resto de trabajos y de iniciativas que se hacen en las Naciones Unidas, que están muy, muy conectadas, muy vinculadas con los apostolados que tenemos y que muchas veces ni se mencionan en los medios de comunicación y que por lo tanto son muy desconocidos. Hay muchísimas personas que no tienen la oportunidad de venir a las Naciones Unidas y de aprender cómo funciona el sistema. Así que, como sugerencia inicial, a la hora de hacer un poco de educación en este tema, podemos empezar por todas esas partes de las Naciones Unidas que no son el Consejo y que resuenan mucho con las comunidades con las que trabajamos y que pertenecen a una entidad como las Naciones Unidas. Me preguntaba si nos iban a enviar después las diapositivas. Sí, nos encantará enviarles las diapositivas. Aquí tienen nuestra página web en la página, en la ventana del chat hemos puesto nuestra página web y ahí tienen acceso a todos los recursos que hemos mencionado hoy y los que vamos a seguir mencionando y también tendrán acceso a estas diapositivas en inglés y en español para que puedan usar la versión que les venga mejor. Así que encantados de compartirla con ustedes. Y si me permite, Teresa, se me ha olvidado decir antes, pero espero que sepan que Teresa y yo estamos leyendo el chat, así que si tienen cualquier pregunta en algún momento y son un poco tímidos o no les apetece interrumpir o no quieren levantar la mano o no saben cómo se levanta la mano, pueden escribir sus preguntas o sus comentarios en la ventana del chat, porque a veces si no se hace la pregunta inmediatamente, igual ustedes se les olvida, es muy fácil olvidarse de una pregunta o un comentario si no se hace inmediatamente y, por ejemplo, pues la pueden escribir en la ventana del chat y nosotras vamos a hacer todo de nuestra parte para incluir también lo que se ponga en el chat en la conversación. Muy bien, vamos a seguir entonces y del por qué participamos en el sistema de las Naciones Unidas a la parte más práctica de cómo participamos. En primer lugar, tengo que aclarar algo que muchas veces es confuso. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, como congregaciones religiosas, se nos entiende como ONGs, organizaciones no gubernamentales. Porque nosotros y nosotras no pensamos en nuestras congregaciones como ONGs, pero en el lenguaje de las Naciones Unidas somos ONGs, pertenecemos al paraguas de las ONGs. Entonces, en este momento hay aproximadamente 30 ONGs
que representan a congregaciones religiosas, que en realidad en realidad hay 5.000 ONGs que participan en las Naciones Unidas, pero solo somos 30, pero 30 representan a las congregaciones religiosas. Y en estas 30 ONGs o llamadas ONGs en conjunto representan a más de 200 congregaciones de la Iglesia Católica. Y en la presencia en la presencia de la voz religiosa en las Naciones Unidas tiene muy buena reputación. Nuestra voz es muy apreciada en los diálogos que tienen lugar en las Naciones Unidas, porque se considera que es una voz experta, porque aportamos la visión que viene de nuestros miembros que están realizando su apostolado in situ, sobre el terreno, con las poblaciones más vulnerables. También se considera una voz imparcial porque las comunidades religiosas normalmente no pertenecen a una identidad nacional determinada. Se considera una voz creíble también porque se sabe que practicamos los valores de los que hablamos y mostramos en nuestra vida que estamos alineados con estos principios que defendemos, con los valores y que nuestras vidas de dedicación y servicio apoyan nuestras ideas. Otro aspecto que se subraya mucho de la voz religiosa es que es constante, porque las posturas que adoptamos en nuestra defensa de derechos en las Naciones Unidas están basadas en principios que son mucho más antiguos que el sistema de las Naciones Unidas. Están basados en la doctrina social de la Iglesia y desde luego son mucho más estables que las opiniones de los gobiernos que van y vienen. Y por lo tanto nuestra voz aporta un elemento de estabilidad y de consistencia, de continuidad en las conversaciones que mantienen los gobiernos, porque los gobiernos, ya sabemos, como hemos podido ver bien últimamente, cambian rápidamente de opinión respecto a un tema concreto. También cuando cambia el color del gobierno cambia su opinión, y nosotros somos un poco, la voz de de las congregaciones religiosas es un elemento estable que ayuda a que no se pierda terreno, a que no se pierdan derechos cuando un gobierno determinado cambia o cuando el mismo gobierno decide tomar una postura diferente este año de la que tenía el año pasado. Y nuestra voz intenta que no haya retrocesos. Y una cualidad adicional de la voz religiosa en las Naciones Unidas es que tenemos fama, o ustedes tienen fama, de trabajar en colaboración. Están representadas en muchas coaliciones, en ONGs, están acostumbrados a trabajar en colaboración con otras ONGs u otros organismos de las Naciones Unidas y están demostrando constantemente cómo se puede vivir y colaborar de forma unificada, cosa que a los gobiernos les cuesta remar en la misma dirección cuando tienen un objetivo común, porque quizás están más centrados en la gloria individual o en determinados objetivos. Y ahora me gustaría hablarles de cómo realizamos este trabajo en la práctica. Y vamos a hablar de la incidencia política, pero la incidencia política puede tener muchas formas diferentes y entonces hay tres categorías principales. Una de las categorías es meterse en el camino, meterse en medio. La segunda forma sería quitarse de en medio y la tercera es crear un nuevo medio. Cuando hablamos de meterse en medio, lo que estamos hablando es de ocupar espacios en lugares de poder en nombre de aquellas personas que no pueden estar presentes en esos foros para asegurarnos de que su perspectiva se incluye en la conversación.
Y nos metemos en medio cuando hablamos en la Asamblea de las Naciones Unidas o cuando presentamos declaraciones escritas o recomendaciones, cuando escribimos cartas o buscamos mantener reuniones con representantes de los gobiernos en las Naciones Unidas. También participamos en los sistemas políticos de nuestras propias naciones a través bueno, las diferentes maneras que existen, y a veces también participamos en protestas físicas o manifestaciones que tienen lugar cerca de las Naciones Unidas o en las oficinas de las misiones de los Estados miembros. Aquí ven algunas de las imágenes de estas actividades en las que nos hemos implicado metiéndonos en medio, hablando de temas o protestando temas como los derechos de la mujer, el cambio climático, la petición de la paz. Y aquí a veces también participamos, ven a personas de JCOR participando en conferencias de las Naciones Unidas y ven representantes religiosos y religiosas en diferentes actividades, por ejemplo, a favor de los derechos de la población de unas islas determinadas, etc. Otra acción en la que hemos participado como JCOR ha sido en respuesta al encarcelamiento del padre Stan Swamy, que es un preso político, y hemos organizado una petición internacional para su liberación que ha recogido 8.000 y casi 9.000 firmas de diferentes países, de más de 100 países, y que hemos enviado junto con una carta al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hemos hablado públicamente contra este encarcelamiento y hemos pedido al gobierno, hemos conminado al gobierno de la India que lo libere. Y al final sabemos que lo han liberado, pero porque había enfermado de COVID y bueno, sabemos que al final falleció de esta enfermedad, pero antes de que falleciera se le liberó. Otro ejemplo de nuestras acciones en las que nos metemos en medio son las acciones que hemos tomado en favor de la paz en Haití. Todo esto inició porque recibimos una carta del liderazgo de la CLAR expresando su preocupación, su grave preocupación por el aumento de la violencia en Haití, y que comenzó en 2021. Y desde 2021 JCOR, los y las representantes de JCOR en las Naciones Unidas han enviado mensajes a todos los foros en los que se tenían conversaciones sobre Haití. También nos hemos reunido con representantes de los gobiernos de Canadá, de México y de Irlanda. Hemos escrito cartas al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General. Hemos apoyado también un entorno en línea en el que hemos podido escuchar a las personas de Haití. También nos hemos unido a una marcha pública en Nueva York pidiendo apoyo para Haití y hemos presentado un informe de 17 páginas al Consejo de Derechos Humanos sobre Haití. Y este último año también nos hemos unido a un esfuerzo de un grupo de presión muy grande en el que hemos protestado contra las políticas de discriminación ante la inmigración desde Haití, y también por el tráfico de armas ilegales, desde la venta de armas desde Estados Unidos a Haití. Y hemos conseguido que algunos de los representantes del Consejo de Seguridad estuvieran de acuerdo con nosotros y firmaran una petición de embargo de la venta de armas a Haití para intentar cortar ese flujo de armas que va de Estados Unidos a Haití. Otra forma en la que nos metemos en medio es participar en, eh, en la revisión periódica que se hace de cada país en el Consejo de Seguridad. JCOR ha colaborado
en escribir los informes de la sociedad civil que se presentan a cada uno de los países a los que se les hace la revisión periódica. Y nuestra segunda categoría de acciones es quitarnos de en medio. Una era meternos en medio y en esta es quitarnos de en medio. Y esto implica dar espacio en lugares de poder para que aquellas personas que se enfrentan a las mayores barreras puedan hablar por sí mismas, que puedan hacer que se escuche su voz y que puedan compartir sus perspectivas y sus experiencias. Cuando nos metemos en medio estamos hablando en nombre de otros, cuando nos quitamos de en medio damos espacio a estas personas marginadas para que hablen por sí mismas, siempre que es posible. Y este foro lo preferimos al anterior, evidentemente, y preferimos quitarnos de en medio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues organizamos eventos y oportunidades para que aquellas personas que han sufrido marginación puedan hablar en las Naciones Unidas. Proporcionamos también apoyo financiero o tecnológico y formación para que estas personas marginadas puedan participar en presencia o en remoto en las reuniones de las Naciones Unidas. También recogemos testimonios de grupos marginados y los presentamos dentro del proceso de las Naciones Unidas a través de los canales que tenemos a nuestra disposición gracias a nuestra acreditación. También garantizamos que estos grupos marginados conozcan las oportunidades que ofrece la ONU de vez en cuando para presentar ideas. A veces las Naciones Unidas hacen un llamamiento abierto a que cualquier persona pueda expresar sus preocupaciones y sus ideas, y informamos a los grupos marginados de esta oportunidad. Y por último, aquellos grupos vulnerables o marginados que se están organizando y que están pasando a la acción y están publicando declaraciones, o nosotros ampliamos y les ofrecemos los canales de comunicación que tenemos para que esa voz se oiga más, se multiplique y puedan acceder con su voz y sus declaraciones a más lugares a través de las redes que tenemos, a través de nuestros boletines y a través de las demás plataformas que tenemos a nuestra disposición. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos una publicación en la que hemos subrayado los testimonios de las personas que han vivido sin techo. Hemos organizado eventos en las Naciones Unidas en el entorno de la Conferencia de la Igualdad de Género, y hemos tenido representantes también de comunidades indígenas que han podido hablar en las Naciones Unidas para comentar y compartir sus experiencias. Y aquí ven estas fotos que también han sido de todos estos eventos que hemos organizado para que sus voces se escuchen a nivel internacional. Otra forma en la que nos quitamos de en medio es cuando invitamos y traemos a miembros de las comunidades indígenas de Latinoamérica y de Norteamérica para que participen en el Foro de Asuntos Indígenas, y facilitamos su participación proporcionándoles intérpretes y apoyo logístico local mientras están en Nueva York. Otro programa que ofrecemos y que cada vez reúne más voces de todos los rincones del mundo eh, y que hace que se oigan estas voces en las Naciones Unidas, es el programa de formación que ofrecemos para delegados y delegadas digitales al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que es un foro anual en el que las Naciones Unidas revisa su progreso, el progreso de la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una formación online de 7 meses en el que participan miembros de todo el mundo, y normalmente
animamos a que a todos aquellos y aquellas que están trabajando o pertenecen a un país que ese año presenta su revisión nacional voluntaria, que se forme en este programa. Les ofrecemos también un espacio para compartir sus críticas, sus reflexiones que tienen relación con los ODS y les ayudamos a saber cómo se participa en este foro. Y de hecho ya hemos tenido a varios de nuestros y nuestras participantes que han podido hablar públicamente durante el foro. Tuvimos incluso una de nuestros miembros que habló como representante de toda la sociedad civil ante la Asamblea General de la ONU cuando su país presentó la revisión nacional voluntaria. Y la última categoría de intervención política que tenemos es la de crear o modelar un nuevo medio. Nos quitamos en medio, nos metemos en medio y creamos un nuevo medio. Y lo que hacemos es evaluar nuestro papel en los sistemas injustos e intentamos ver cómo podemos modificar nuestro comportamiento para corregir todo lo que hacemos, de manera que todo lo que hacemos, lo que compramos, lo que tiramos, lo que eliminamos como basura, eh, la forma en la que viajamos y con qué frecuencia viajamos, cómo invertimos nuestro dinero, el dinero de nuestra institución o qué dinero aceptamos como institución o el dinero de quién aceptamos como institución o como personas, hasta qué punto somos responsables de cómo comunicamos o cómo usamos los medios de comunicación y cómo trabajamos en nuestros propios proyectos, cómo conformamos todas estas formas de la vida. Primero los evaluamos y nuestro ideal sería ir ajustándolos a medida que los evaluamos para que podamos ser ejemplo y liderar el cambio que queremos ver en el mundo. Asumir nuestra responsabilidad en el daño que hemos creado en el pasado y hacer cambios institucionales a favor de la justicia. Y la razón por la que esto no es solo ser bueno, sino que tiene incidencia política, es que este ejemplo se ve en determinadas reuniones de las Naciones Unidas. A veces se nos pide que hablemos y a través de esta evaluación constante y a través de nosotros tenemos datos y tenemos algo que contribuir cuando nos invitan a hablar en las Naciones Unidas. Hace poco hubo un líder que nos comentó, sí, tenéis unas ideas muy bonitas y muy lindas y sería maravilloso si esto fuera posible, pero no entendéis que esto no es posible en realidad. Esto es una fantasía que tenéis, pero no es verdad. Cuando realmente implementamos esas ideas y les mostramos las acciones que hemos tomado implementando los derechos humanos en nuestros ministerios y en nuestras estructuras, estamos demostrando que nuestros comportamientos y nuestras acciones están alineados con nuestros valores. Y podemos responder a esa actitud de, bueno, sí, todo esto es muy bonito, pero es imposible. Y le decimos, no, no, no es una fantasía, no es una fantasía. De hecho, lo estamos haciendo ya y lo estamos haciendo así, así y así y así. Y déjenme que le muestre cómo lo hacemos y ver, animándoles a que cambien la política de su país y pensamos que es la respuesta más fuerte que tenemos, porque muchas veces nos dicen, ah, sí, esta fantasía de un mundo que tenéis que no es real y que no es factible, les podemos decir, discúlpenme, pero sí es factible. Y en esto consiste el moldear o crear un nuevo medio para hacer las cosas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de colaboración en las que sus representantes ante las Naciones Unidas están participando para crear ese nuevo medio. Aquí ven que si van a cualquiera de las reuniones de estos comités,
verán que muchos de los participantes y algunos de los líderes son representantes de congregaciones religiosas y son grupos que están dedicados a la justicia en el contexto de las finanzas, en el desarrollo sostenible, en el tráfico de personas, en los derechos de la mujer, los derechos de las niñas. También abordan temas relacionados con la minería y con la industria de la extracción, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las personas migrantes, el tema de acabar con el sinhogarismo y cómo crear relaciones interreligiosas. Y me gustaría subrayar algo del grupo de trabajo que lucha contra el sinhogarismo, que ha conseguido un éxito importante a nivel de las Naciones Unidas, que es que este grupo de trabajo, que ha sido fundado por miembros de J-Corps y está liderado por miembros de J-Corps, tiene mucho éxito y por primera vez en toda la historia de las Naciones Unidas han conseguido que las Naciones Unidas llegue a acordar una definición del sinhogarismo, porque parece extraño, pero se lo crean o no, no había un concepto unificado de qué era vivir sin hogar, sin techo. Y claro, no se pueden tener conversaciones y no se pueden hacer planes si no se sabe de qué se está hablando. No se puede acabar con el sinhogarismo si no estamos hablando del mismo concepto. Y después de conseguir reunir a varias entidades gubernamentales y de debatir sobre el tema del sinhogarismo, se consiguió destacar una serie de aspectos centrales que nunca se habían definido anteriormente y que se acordaron. Así que esto ha tenido un impacto internacional muy importante dentro del proceso de las Naciones Unidas y que ha sido liderado por varios de los miembros de JCOR, apoyados por todos los demás, por supuesto. Otro ejemplo final de moldear un nuevo medio son las declaraciones que enviamos a diferentes comisiones de las Naciones Unidas y en las que mencionamos buenas prácticas que conocemos y que están siendo usadas y aplicadas por miembros de nuestras congregaciones. Aquí tenemos un ejemplo en una conferencia sobre la igualdad de género en el que se hablaba también del papel de las mujeres en el cambio climático y en el cuidado del medio ambiente. Presentamos ejemplos específicos de la Sociedad del Sagrado Corazón en México, que integró la sostenibilidad ambiental dentro del currículum de sus centros escolares, ofreciendo formación en sostenibilidad y trabajando con sus estudiantes desde edades muy tempranas para que pudieran implicarse en proyectos de sostenibilidad ambiental. Y también eh, el están trabajando en la formación de mujeres y niñas en un programa que se llama Farmacia Viviente. Y otro ejemplo que aportamos es de las hermanas de San José de Annecy y las hijas de la caridad y siervas de los pobres en la India, que tienen un proyecto de apoyo económico y de vivienda a mujeres de tribus pobres inmigrantes que han sido desplazadas por los ciclones y otros desastres ambientales. Y esto es un ejemplo de cómo nosotros presentamos ejemplos de buenas prácticas claros en informes que presentamos a las Naciones Unidas y que presentamos para que puedan seguir. Y de nuevo hago una pausa para preguntarles si tienen alguna pregunta o si quieren alguna aclaración. Maricruz, gracias, Teresa.
Sobre las ONGs, me gustaría saber qué diferencia hay entre un comité y un grupo de trabajo. Y la otra pregunta es si todas estas ONGs de la sociedad civil son parte del grupo mayoritario de la sociedad civil. Gracias, Maricruz. Eh, Está muy bien que sea capaz de centrar en estos detalles, centrar la conversación. La diferencia entre un grupo de trabajo de una de las ONGs, no hay una diferencia real, es solo el nombre. En realidad, un grupo de trabajo y una comisión o un comité, no hay diferencia. En la práctica es exactamente lo mismo. Hay grupos de ONGs que se organizan y se reúnen para tratar temas comunes y que presentan su aportación de forma voluntaria. Así que en la práctica no hay diferencia. Y en cuanto al grupo, como hablábamos, el grupo mayor, el grupo principal, es, todos los que representamos a mujeres, a congregaciones femeninas, participan en el grupo principal de mujeres. Bueno, es probable que ustedes no sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de los grupos principales. Es una de las categorías amplias en las que se distribuye o se caracteriza la sociedad civil. Las Naciones Unidas nos piden que nos piden que participemos en estos grupos como canales para canalizar nuestra participación en los programas de las Naciones Unidas. Y entonces hay momentos en los que participamos a través o nos identificamos en uno de estos grupos principales eh, que normalmente nos admiten cuando queremos participar o actuar en las Naciones Unidas. Participamos a través de estos grupos, esta clasificación de las Naciones Unidas que nos permite participar de una forma más oficial. Brian. Brian, no lo escuchamos. Conecte su micrófono, por favor. Usted ha mencionado el Consejo de Ginebra y que se pueden presentar contribuciones a la revisión nacional voluntaria del país y me gustaría saber si todavía podemos presentar nuestra opinión sobre el cumplimiento de los tratados internacionales que están aprobados y que usted ha mencionado y me gustaría saber si también podemos presentar declaraciones en las sesiones del Consejo de las Naciones Unidas. No sé si se puede participar en esta sesión y creo que sí, yo tenía entendido que sí se puede. Sí, muchas gracias, Brian. Sí que vamos a empezar ahora a colaborar más estrechamente entre Ginebra y Nueva York, porque es verdad que Ginebra nos ofrece unas oportunidades muy buenas de participar que hasta ahora no hemos aprovechado. Gracias. Margaret, solamente me pregunto, bueno, quería hacer un comentario. Un, Una de nosotras ha compartido que la mayoría de las congregaciones no tienen una buena imagen de las Naciones Unidas, pero yo también quería mencionar que como congregaciones hacemos muchísimo trabajo en las Naciones Unidas y nuestro trabajo es parte de las Naciones Unidas y me acabo de dar cuenta de que en algunos de los lugares, como trabajamos especialmente en mi congregación en África, a veces trabajamos directa o indirectamente con las Naciones Unidas. Y voy a poner un ejemplo. Nosotras servimos en Nairobi, en un campamento pobre, en una favela, y si las Naciones Unidas no estuviera presente allí, nuestra presencia sirviendo allí a estos niños y niñas pobres no hubiera sido posible. Es decir, que muchas veces colaboramos. Muchas veces UNICEF también nos ha aportado fondos para poder dar de comer a estos niños y niñas
y la UNICEF también es parte del sistema de las Naciones Unidas. Es decir, que muchas veces trabajamos directamente con las Naciones Unidas, otras veces trabajamos también con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las personas refugiadas en diferentes países. Y las Naciones Unidas está apoyando muchos campamentos de refugiados, como el campamento Karma de Kenia u otros muchos campamentos, el campamento de Melilla. Estamos trabajando con las Naciones Unidas muchas veces sin, sin ser muy conscientes, y quizás les tendríamos que decir a nuestros miembros que ya estamos trabajando con las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas no es solo las reuniones del Consejo de Seguridad, sino que a nivel local ya estamos trabajando con las Naciones Unidas, que ya trabajamos con ellos directa o indirectamente, de muchas formas diferentes, en educación, en salud, en muchas partes del mundo. Muchas gracias. Muy buen punto, gracias, Margaret. Y ahora vamos a pasar al último punto, que habla un poco de los aspectos prácticos de qué podemos hacer a partir de esta reunión. Porque como ustedes como líderes de sus congregaciones y de representantes de JPIC, de sus congregaciones, qué pueden hacer a partir de ahora? Aquí tenemos algunos puntos clave que puede que se los hayan mencionado ya sus representantes ante las Naciones Unidas. Les vamos a pedir que apoyen y que promuevan la comprensión de este trabajo de incidencia política que hacemos en las Naciones Unidas, que muchas congregaciones o muchas personas en la congregación no entienden como un apostolado, pero que en realidad lo es, y que hagan todo lo posible para explicar qué es lo que hacemos y los esfuerzos que hacemos para buscar también abordar las causas raíz de todo el sufrimiento que vemos a todos los niveles. También les pedimos que integren las actualizaciones que les lleguen de sus oficinas de las Naciones Unidas en todas las plataformas de comunicación de sus congregaciones, en todos los boletines que escriban, en las hojas parroquiales, aquellos que las tengan, en que incluyan un apartado de lo que está haciendo su oficina de las Naciones Unidas en todos los boletines y formas de comunicación de su congregación. También les pedimos que sean defensores y defensoras de los fondos que dedican sus congregaciones a mantener las oficinas de las Naciones Unidas, y que paguen por un representante o una representante de su congregación. Como ven, trabajamos mucho, cubrimos muchísimos temas, y cuantas más personas tengamos que estén convencidas de que merece la pena dedicarle medios financieros a este tema, quizás incluso podamos ampliar nuestros equipos. Estaría muy bien. Además, también, si es posible, les pediríamos, estaríamos que le dieran formación a todos los y las representantes nuevos que envían a las Naciones Unidas. Ya sabemos que a veces es imposible liberar a esta persona para que tenga varias semanas de formación, pero estaría bueno que hubiera un tiempo de solape entre la persona saliente, el responsable saliente y la persona responsable entrante, para asegurarnos de que esa persona, si las circunstancias lo permitan, tenga una formación y que se le facilite la transición. Y por último, esperamos también que nos visiten, que visiten sus oficinas en las Naciones Unidas, y que eh, faciliten la posibilidad de que otros miembros de su congregación visiten las Naciones Unidas, sus oficinas de las Naciones Unidas, y si puede ser que participen en alguna de las conferencias de las Naciones Unidas. No hay nada como participar en una de ellas para desarrollar la pasión por el trabajo que se hace aquí. Y por último, hay otro aspecto que les pedimos que animen, y es la implicación de miembros, especialmente los enlaces o responsables de JPI que tengan, que participen
que se impliquen con su oficina de las Naciones Unidas y con JCOR. Katie les va a dar algunas instrucciones y detalles más específicos de cómo ustedes como miembros de JPIC, de sus congregaciones, pueden participar. Muchas gracias, Teresa. Solamente quiero expresar mi agradecimiento por su participación y su paciencia. Ya sé que les hemos inundado con datos y con información y me gustaría tener ahora unos cuantos minutos para darles algunos puntos de contacto o formas de contacto y compartir algunos recursos. Van a tener enlaces de todo lo que les voy a comentar ahora en la página web, en el enlace que ya les he compartido. Tendrán también la grabación de esta conversación, tendrán las diapositivas y tendrán todos los recursos y todas las formas de contacto que les voy a mencionar ahora. Algunos de estos enlaces ya están en el chat. Teresa va a seguir poniendo más enlaces a medida que yo voy hablando. Y la primera forma de contacto que nos gustaría ofrecerles es la persona que les representa o que representa a su congregación en las oficinas de las Naciones Unidas. Estas personas que están prestando servicio y que son una fuente de sabiduría y de conocimiento abundantísima y que les animamos a que aprovechen. Y muchos de los enlaces a estas congregaciones están en la página web de JCOT. También tenemos personas que son un recurso para ustedes, que son el personal de JCOT. Estamos Teresa y yo, que estamos en la oficina de Nueva York, y tenemos también les animamos a que se pongan en contacto con nuestros coordinadores y coordinadoras regionales. Ya les recordamos cuáles eran las reuniones. Tenemos India del Sur, India Occidental, Zimbabue, Zambia y Latinoamérica y el Caribe. Como ya hemos mencionado antes, les invitamos y les animamos a todos y a todas a que inviertan unos minutos en visitar y navegar por toda la información que tenemos disponible para ustedes en la página web de JCOR. Este es un espacio en el que pueden conocer mejor quiénes somos, cuál es nuestra misión. Ya sé que después de todo lo que les hemos contado hoy es casi imposible creer que haya más información, pero la hay. Y también aquí pueden ponerse en contacto con nuestro personal y con el personal de todas las oficinas que les representan a sus congregaciones en las Naciones Unidas. Y también tienen muchísimos recursos gratuitos. Hay información sobre los eventos de las Naciones Unidas que van a tener lugar dentro de poco. Tienen regrabaciones de eventos ya realizados. Tienen definiciones de temas claves. Tienen explicaciones de cómo participar en diferentes formas en las Naciones Unidas, en las diferentes conferencias. Tienen copia de todas las declaraciones que JCOR ha presentado ante todos los diferentes organismos de las Naciones Unidas. Tienen foros de participación en diferentes idiomas, en francés, en inglés, en español y en portugués. Y también les animamos, si visitan la página web, a que, bueno, les aparecerá una ventana animándoles a suscribirse a nuestro boletín mensual. Es un boletín que les llegará por correo electrónico y que es el recurso más abundante o más amplio que ofrecemos. Ahí se desarrollan todos los eventos que organiza JCON en las Naciones Unidas, todos los eventos que van a tener lugar a nivel regional y todas las informaciones de cómo participar en acciones concretas y en los foros y conferencias de las Naciones Unidas. También se pueden unir a uno de nuestros grupos de WhatsApp. Cada uno de estos grupos de WhatsApp se ha formado para facilitar la colaboración continuada siguiendo uno de nuestros, se ha creado después de uno de nuestros talleres de JCOR realizados en persona. Y en estos grupos de WhatsApp se hacen llamamientos a la acción, se envían informaciones sobre próximos eventos, se comparten recursos y se coordinan actividades de incidencia política a nivel regional. Por supuesto, también les invitamos a que nos sigan y a que interactúen con nosotros y nosotras en las redes sociales. Estamos en Facebook, tenemos perfiles en Facebook, en YouTube y en LinkedIn.
y les animamos a que visiten esto y a que compartan el trabajo que hacemos y a que compartan también con nosotros el trabajo que ustedes están haciendo. Etiquétennos. Y como Teresa ha comentado antes, tenemos un programa que ya está en marcha de formación de delegados y delegadas digitales para participar en el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible. Ya hemos tenido la primera sesión en enero, pero no es demasiado tarde para que se sumen a este programa. Si ustedes o alguien de sus redes mm, están en uno de los países que este año van a presentar su revisión nacional voluntaria ante el Foro Político de Alto Nivel que va a tener lugar en julio, le invitamos a que participe. La próxima sesión va a tener lugar el 17 de febrero y si se han perdido la primera sesión no pasa nada porque tenemos la grabación disponible, está colgada en nuestra página web para que puedan actualizarse antes de participar en la segunda formación. Otro recurso clave que ofrecemos es lo que llamamos, son las guías de participación en las conferencias de las Naciones Unidas. Son como herramientas que publicamos en inglés, en francés, en español y en portugués, bueno, que les guían sobre cómo participar en conferencias clave de las Naciones Unidas. Miembros de nuestras congregaciones han participado en estas conferencias en las que se habla de desigualdades sociales, de la igualdad de género, de los derechos de los pueblos indígenas, del cambio climático y, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible. Cada una de estas guías les va a dar información básica sobre estas conferencias o foros y también les van a dar una lista de definiciones de los conceptos clave y son muy necesarias para que todo el mundo pueda participar plenamente y comprender y implicarse en los debates que tienen lugar en estas conferencias. También habla de las fechas, el calendario de estas conferencias, cómo se puede participar en línea, en qué enlaces pueden ustedes ver las conferencias en línea, eh, los eventos que hemos coorganizado paralelos a estas conferencias. También habla de recomendaciones sobre cómo publicitar nuestro trabajo en las redes sociales. También en algunos casos se habla de la participación en acciones concretas para hacer un seguimiento de estas conferencias o para participar en eventos paralelos en los que realmente se aporta a la conferencia. Y finalmente me gustaría también indicarles que están invitadísimos e invitadísimas a participar en una reunión mensual que tenemos y que llamamos nuestra hora de la comunidad internacional. Es un espacio en el que invitamos a todo el mundo de nuestra comunidad internacional a participar. Es un espacio de oración comunitaria y también un espacio en el que les damos información actualizada de lo que se está haciendo en las Naciones Unidas y en nuestras regiones. Escuchamos a nuestros coordinadores regionales y también les damos un espacio para que ustedes hablen de aquellos aspectos de la justicia social que les preocupan localmente o si quieren compartir buenas prácticas en algún aspecto de la paz y la justicia social. Es un espacio en el que en general oramos y reflexionamos unidos y unidas y creamos comunidad internacional y conectamos unos con otras. Y de nuevo, antes de que pasemos a las preguntas, al apartado de preguntas, hemos puesto el enlace a la página web de JCOR, hemos puesto un enlace a donde vamos a colgar esta grabación y las diapositivas de hoy y les animamos de verdad a que se den un paseo por la página web de JCOR y vean todos los recursos que tenemos a su disposición. ¿Alguien quiere comentar algo o tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Esto ha sido excelente y qué riqueza de recursos. Y tengo una idea. A medida que ustedes estaban hablando de las organizaciones que participan en su red más amplia,
Hace unos meses estuve en una reunión en Estados Unidos y había una hermana de la conferencia de las MSWR y otra hermana que estaba en una orden que se creó después del Vaticano II, que creo que se fundaron como 50 congregaciones nuevas en Estados Unidos, y estábamos en una especie de conferencia y estaban compartiendo su realidad. Y empezó como esta, hablando del descenso de vocaciones, etcétera, y nos dimos cuenta que no éramos capaces de entender este lenguaje, pero que es nuestra realidad. Entonces, yo pienso que para su organización, ¿no creen ustedes que en cierto modo han hecho una definición muy reduccionista de las congregaciones que están relacionadas con ustedes o se podrían conectar con ustedes? ¿No creen que quizás tendrían que abrir más JCOR a congregaciones que están más cercanas a las personas migrantes, a todas estas personas de las que se habla en las Naciones Unidas? Pregunto esto porque, o planteo esto porque creo que este trabajo es esencial y hay grandes personas, religiosos y religiosas que no están, que no pertenecen a la Conferencia Nacional de Religiosos y Religiosas. ¿Y cómo podemos hacerles llegar el trabajo que estamos haciendo y cómo podemos darles voz también, cómo podemos escucharles? Porque creo que esto es esencial y creo que es algo a lo que deberíamos de prestarle atención. Muchas gracias, Mary. Cuando estábamos lanzando la coalición, tomamos la decisión de que cuando tuviéramos talleres regionales y cuando ofreciéramos programas en línea que están disponibles para todo el mundo y son internacionales, que estos programas y todos nuestros recursos estarían siempre abiertos a cualquier miembro de cualquier congregación religiosa. Es decir, uno no tiene que tener un representante en las Naciones Unidas, no tiene que estar presente en ninguna ONG de las Naciones Unidas, y precisamente lo hicimos así por esa razón que usted menciona, Mary, porque hay muchas congregaciones locales que no están afiliadas a ninguna conferencia o que están presentes solo a nivel nacional, y que no son parte de una congregación internacional, pero estamos todos participando en la misma misión. Y por supuesto queremos ser un movimiento que construya el reino de Dios y que que influya sobre los líderes políticos. Y en todos nuestros programas siempre insistimos en que están abiertos a todo el mundo y por supuesto que a veces nos cuesta establecer un primer contacto con esas congregaciones que tal vez no están relacionadas con la Conferencia Nacional de Religiosos y Religiosas o que no están presentes en la UIS o en la USG. Pero sí que nos gustaría que participaran y aunque nos cueste acceder a ellas. Y soñamos, desde luego es un sueño nuestro, que todo el mundo religioso pudiera participar y que pudieran hacer oír su voz a través de nuestra red. Matthew, gracias, Teresa. Gracias por esta presentación tan hermosa. Y gracias por por defender esta presencia tan hermosa de los religiosos y religiosas en las Naciones Unidas. Somos más de 6.000 religiosos y religiosas en el mundo y estamos implicados en este proceso de la justicia a través de la UISC y de la USG, perdón. Y siempre participamos en el desarrollo humano e intentamos colaborar. Yo soy claretiano y creo que esto es un mandato de nuestro Señor. Estamos presentes en las Naciones Unidas porque es un canal para construir el reino de Dios. Nosotros estamos presentes en la base, sobre el terreno, y
a través de las Naciones Unidas intentamos que se dé la voz a aquellos y aquellas a quienes se les bloquea y colaboramos, tenemos acción sobre el terreno y acción al nivel de las Naciones Unidas. Y yo personalmente creo que se puede establecer una gran colaboración entre quien está en la base y quien está en las Naciones Unidas. Sí, yo también estoy de acuerdo, Macio, y de hecho una de las formas de ser más eficientes, las congregaciones puedan participar y puedan colaborar con las declaraciones que hacemos, esta era nuestra idea inicial, efectivamente. Esto que usted ha comentado es una de las ideas centrales de JCOR y por supuesto que estoy de acuerdo en que como JCOR debemos seguir intentando colaborar con aquellas estructuras más amplias como las que usted ha mencionado, como la UISG o como la USG o como la Red Internacional de los Claretianos o como estamos intentando poco a poco crear más oportunidades de participación en programas e implicar a todas estas instituciones en nuestra planificación y en nuestras estructuras también, de manera que esperamos que todo el mundo se sienta menos abrumado y más participativo, más incluido. Roy, adelante. Hola, Roy, hablando de estructuras. Bueno, como ha mencionado el padre Matthew, es verdad que yo estoy en la comisión de la USG y la UISG y agradezco mucho al padre Matthew que haya hablado de este tema. Admiramos mucho lo que ustedes hacen y es cierto que estamos haciendo actividades similares, aunque no estemos acreditados ante las Naciones Unidas. La defensa de derechos es parte de nuestro trabajo y creo que todas las congregaciones religiosas están en este esfuerzo y estamos en relación con el trabajo de JPIC. Y nosotros tenemos una comisión de JPIC y creo que tenemos que encontrar nuevas formas de trabajar y de colaborar juntos. Ustedes están en Estados Unidos, pero tal vez se pudiera difundir su información mucho mejor a través de nuestras redes que son más internacionales. Creo que nos podemos enriquecer mutuamente en esta colaboración. Muy bien, muchas gracias. Tendremos que reunirnos en breve. Bueno, y creo que nos hemos pasado del tiempo, pero me gustaría saber si alguien más tiene alguna pregunta de aclaración que necesite antes de que cerremos la reunión de hoy. ¿No? Entonces vamos a cerrar la sesión de hoy. De nuevo, me gustaría dar las gracias de todo corazón a todos ustedes por el tiempo que han dedicado a esta reunión. Es posible que no sea la primera vez que nos veamos, que nos hayamos visto, es posible que hayan oído hablar de Jotacor antes, puede que no, pero esperamos que podamos seguir colaborando juntos y juntas en este esfuerzo de crear la justicia en el mundo. Y me gustaría ofrecerles un pensamiento final para que se queden con él. Es una frase que a mí me inspira mucho y ante los retos a los que nos enfrentamos, que son enormes, y me gustaría ofrecerles una imagen que habla del poder de la unidad. Cuando se unen muchas telas de araña, se puede hasta sujetar a un león. Es un proverbio etíope que a mí me ayuda mucho y que me ayuda a invitarles de nuevo a que apoyen a su representante ante las Naciones Unidas, a que hagan difusión en sus propias congregaciones
sobre el trabajo que hacen y la implicación que estamos teniendo en intentar que haya un cambio sistémico, tanto en el mundo como en nuestras propias congregaciones. Y ya sabemos que nos enfrentamos a muchos leones que están dando vueltas por el mundo en este momento, pero si unimos nuestras redes podemos atraparlos. Muchas gracias de nuevo por dedicar todo este tiempo. Nosotras estamos a su disposición en todo momento para cualquier conversación de cualquier tipo que quieran tener. La oficina de JCOR es suya, es su oficina, y por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta, con cualquier idea que tengan, y estaremos encantadas de seguir colaborando con ustedes. ¿Alguien Katie, quiere usted añadir algo? No, simplemente iba a decir que yo me voy a quedar un momento más por si alguien más quiere plantear alguna pregunta. Fenomenal, pues muchas gracias y gracias también a nuestra intérprete Ana por su gran trabajo. Y esperamos estar en contacto con ustedes, con todos ustedes dentro de poco.